Es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Reporte en sintonía a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @Joely Ramírez y @NTN 24. Los periodistas de NTN 24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en los Estados Unidos. César Sayok se declaró culpable de haber sido el cerebro del envío de los paquetes bomba que en octubre pasado llegaron a reconocidas figuras políticas críticos del presidente Donald Trump. Emiliana Molina tiene toda la información. Adelante. Joely, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues César Sayok fue arrestado en octubre del año pasado por enviar múltiples artefactos explosivos a algunos demócratas críticos del mandatario estadounidense Donald Trump y también a la cadena estadounidense CNN. A pesar de que los explosivos no explotaron, César Sayok se encuentra arrestado desde ese entonces sin derecho a fianza. Su sentencia será el próximo 12 de septiembre, donde enfrenta al menos 65 cargos criminales por enviar un total de 16 explosivos al menos a 13 objetivos. Nuevamente todos estos críticos al mandatario estadounidense Donald Trump, donde Sayok logró aterrorizar a los estadounidenses por el transcurso de al menos 5 días. Sayok, quien estaba registrado como un republicano, también transcurría la ciudad por medio de una van que estaba llena de stickers. Todos estos stickers eran críticos de senadores o legisladores demócratas y también eran pro-Trump. De hecho, uno de los stickers mostraba al mandatario estadounidense Donald Trump montado encima de un tanque de guerra con un rifle semiautomático. Esa es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y la comunidad musulmana de la ciudad de Nueva York rinde un nuevo tributo a las víctimas del atentado terrorista que sacudió a Nueva Zelanda. La ceremonia será liderada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Prevé hacer un nuevo llamado a la comunidad internacional sobre la xenofobia y las retóricas de odio. La noticia la tiene Alejandro Rincón. Muy buenos días. Hola, feliz viernes para todos. Hace una semana el terror posaba su sombra sobre Nueva Zelanda y las comunidades musulmanas alrededor del mundo estaban sumidas en un profundo dolor por la masacre de 50 personas en medio de una jornada de oración. Cuando estaban en un momento profundo de reflexión, les quitaron la vida. Al cumplirse una semana de este incidente, la comunidad internacional hace eco una vez más del dolor por la pérdida de estas vidas. A través del mundo, las comunidades musulmanas han decidido convocar en este viernes de oración ceremonias especiales de homenaje, hecho que no es una excepción aquí en la ciudad de Nueva York. Varias de las principales mezquitas que están distribuidas a través de la Gran Manzana ha convocado para este viernes de oración momentos especiales de homenaje, de recordar a esas víctimas del terrorismo y sobre todo momentos para recordar que debe mantenerse siempre la denuncia de este tipo de actos y de retóricas de odio como la que se cree fue la que incitó en su momento al terrorista a acabar o acribillar a estos 50 musulmanes. Para el transcurso de hoy se prevé que en el Centro Cultural Islámico que está ubicado aquí en la isla de Manhattan se convoquen algunos de los líderes principales de la comunidad musulmana neoyorquina y todos ellos en compañía del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En persona hará parte de esos momentos de oración y de reflexión y adicionalmente ha previsto entregar declaraciones. El jefe del principal cuerpo diplomático, el principal organismo internacional, hablará sobre lo que significa para el mundo vencer este tipo de retóricas y el impacto que tiene sobre actos de terrorismo, en adición a hacer parte de estos momentos y de estos actos de solidaridad con los musulmanes que hoy a través del mundo recuerdan a esas víctimas del terrorismo en territorio neozelandés. Una vez concluyan esos actos de oración, pues se prevén esas declaraciones del parte del jefe de Naciones Unidas como parte de estos actos de solidaridad con las comunidades musulmanas alrededor del mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.
Gracias, Alejandro. Vamos a dejar Nueva York y vamos ahora a la Florida, donde detuvieron a un sospechoso de poner símbolos nazis en Miami Beach. Los mensajes que habían sido pintados en lugares públicos de las zonas de North Beach incluían amenazas de muerte contra judíos. Paola Serna tiene la información. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La policía de Miami Beach ha detenido a Sean Kenna, el principal sospechoso de haber sido la persona que realizó los dibujos en lugares públicos en la ciudad de North Miami Beach. También dentro de los mensajes pedía la muerte a los judíos. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado Miami-Dade y en este momento el caso ha pasado a manos de la Fiscalía Estatal de la Florida. La propia fiscal Catherine Fernández Rondoff ha dicho que eso se trata de un delito de odio y como tal será manejado. Ha dicho que hasta este momento logró que se aumentara la fianza para este sujeto a $135,000 y una vez esté en capacidad de realizar o de obtener la libertad bajo fianza, le sea también instalado un sistema de monitoreo satelital, un GPS, para en todo momento saber dónde se encuentra este sujeto. Está, por supuesto, ha llamado la atención y ha generado una gran preocupación, sobre todo porque en esta área específica de North Miami es una comunidad básicamente integrada por una mayoría de personas judías. Y esto, pues, por supuesto, ha sido uno de los motivadores por los cuales ha tenido tanta preocupación por parte de la Fiscalía Estatal, quien ahora tiene en sus manos este caso. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Buen día también para ti. Insólita condena a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni. La jurista, considerada una presa del régimen chavista, fue sentenciada por corrupción espiritual a 5 años de cárcel. Recordemos el caso de la jueza Afiuni. El fallecido presidente Hugo Chávez ordenó en cadena nacional que fuera encarcelada por 30 años por presuntamente favorecer la fuga del empresario Eligio Cedeño, quien estaba acusado de haber efectuado operaciones cambiarias ilícitas. La noticia la tiene nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Muy buenos días. Un buen día, Joely, y a nuestros televidentes. Así es, este caso pues mantiene nuevamente consternada a la sociedad venezolana. Es que este jueves se condenó a 5 años de prisión. Tuvimos la oportunidad de conversar vía telefónica con uno de sus abogados, José Amalio Graterol. Él decía que el juez Manuel Bonanno quería de alguna manera condenarla, que no tomó en cuenta que había un amparo. Y la juez María Lourdes Afiuni se presentó justo en este tribunal este jueves y cuando se dio cuenta que había una condena en su contra, pues se retiró del lugar. Vale destacar, Joely, que lo que nos decía también José Amalio Graterol es que no había pruebas de hecho punible, es decir, se condenó por corrupción, pero nunca se demostró que la juez María Lourdes Afiuni recibió dinero por parte de Eligio Cedeño. En este caso, recordemos que es el caso por el cual está siendo procesada la juez María Lourdes Afiuni. Vale destacar, Joely, también que lo que nos decía es que no había prueba de hecho punible y que el tribunal la absolvió por el delito de favorecimiento a la pena de Eligio Cedeño. Es decir, que, por ejemplo, el Eligio Cedeño tenía que ser liberado porque ya había cumplido la pena de 3 años de prisión, es como lo estipula la ley. Sin embargo, de todas maneras fue condenada a 5 años de prisión, presuntamente por corrupción, al no comprobarse que la juez Lourdes Afiuni había recibido dinero de Eligio Cedeño. Pero vamos a ver, y también el juez la absolvió por el delito de abuso de autoridad, otro de los delitos por el cual estaba siendo procesada. Sin embargo, vale destacar que la defensa va a apelar a esta decisión y va a pedir que la juez María Lourdes Afiuni sea de alguna manera procesada en libertad. Hasta ahora no se sabe dónde se encuentra la juez, no se sabe si también pues pasará a la clandestinidad. Bueno, habrá que esperar entonces que los abogados de alguna manera ofrezcan declaraciones a los medios de comunicación y por supuesto se conozca cuál va a ser la reacción por parte del tribunal que lleva la causa, si va a permitir entonces que la juez María Lourdes Afiuni pueda ser procesada
en libertad. Es la información que nosotros podemos ofrecer hasta ahora. Desde Caracas volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, muy buen día para ti. 5 heridos es el saldo que deja una explosión que se registró el jueves en un resguardo indígena en el suroccidente de Colombia. La tragedia ocurre tras varios días de manifestaciones por parte de la comunidad indígena en esa zona del país. Nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, llegó hasta el lugar y este es el informe. La explosión se registró en una casa de la comunidad indígena Cañón del Río Pepita, en Dagua Valle, cuando varias personas departían. Se presentó una detonación en una de las fincas del resguardo indígena Yiyiscue, con un saldo fatal de 8 heridos, 8 muertos y 5 heridos, aparentemente por mala manipulación de explosivos. No sabemos el origen ni el destino de estos explosivos. Personal del CTI, el ejército y la policía ingresaron hasta la zona, ubicada en una trocha a 30 minutos de la vía principal. No sabemos qué ocurrió aquí. Hasta el momento estamos en una investigación de qué sucedió. Solo sabemos que teníamos un personal alojado aquí. Hasta el momento solo han retirado de la zona un cuerpo, mientras los heridos se recuperan en el hospital de Dagua. Y seguimos en Colombia, donde se registra una emergencia en la localidad de Bosa por cuenta de las fuertes lluvias. Las redes de alcantarillado colapsaron e inundaron por lo menos 30 viviendas. Desde anoche, los afectados tratan de rescatar de entre el agua algunos de sus enseres domésticos. Es la 1 de la mañana y nos encontramos en el barrio La Ruleta, localidad de Bosa. Como ustedes observan, en este punto de la ciudad hay 8 viviendas completamente inundadas. Los habitantes aseguran que completan 3 días viviendo esta situación y por supuesto piden ayuda al distrito para solventar esta emergencia. Se me entró la pieza, se me mojó todo. Todo se me mojó. Mi mamá cieguita no puede ir al baño porque están tapadas las tazas del baño. No, pues por aquí no ha venido nadie a ayudar ni nada. Son aguas negras que se rebosan de las alcantarillas y la emergencia se hace más grave porque no tienen motobombas para poder sacar esta cantidad de agua que tienen dentro de sus viviendas. Y se da por el nivel alto del río Tunjuelo. Necesitamos la presencia urgente, pero de verdad, de acueducto y alcantarillado. La Ruleta tiene inundados 8 predios, el barrio San José, primer sector, tiene inundados 4 predios, el barrio Villa Celina tiene 11 predios inundados en estos momentos y el resto de predios lo tiene San José, segundo sector, para un total de 30 predios. Esperan ayudas urgentes del distrito, pues ya se presentan problemas de malos olores y de salud. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Es noticia a esta hora. Expectativa en Nicaragua por la liberación de los presos políticos en medio del diálogo que adelanta el régimen de Daniel Ortega y la oposición. Desde este jueves, las partes empezaron a trabajar sobre el regreso de los manifestantes detenidos y las reformas electorales en la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis sociopolítica que estalló hace casi un año. La Cruz Roja Internacional fue invitada para que apoye la mesa de negociación y el proceso de la liberación de las personas detenidas. Tras la reunión, Ortega hizo un llamado a la paz y dijo que espera que el proceso de la liberación no se dé en un plazo mayor a 90 días. Trece países de Sudamérica crean un nuevo foro regional. Presidentes y cancilleres de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Guayana, Surinam se reúnen en Santiago de Chile para comenzar el foro para el progreso y el desarrollo de América Latina, un organismo que inició con un sentido político pero que tiene trasfondo económico. El bloque es consecuencia del rechazo de la región al régimen de Nicolás Maduro y el sesgo ideológico de UNASUR, pero también para abarcar la apertura de mercados, la promoción de inversión e incursión de las cadenas globales de valores. Además, tendrá un énfasis importante en la construcción de proyectos de infraestructura. El presidente Donald Trump firmó una orden para dejar sin fondos públicos a las universidades que no protejan la libertad de expresión. La medida responde a lo que el republicano considera que son ataques a los derechos de los conservadores en el país, ejemplificando en las universidades. Las instituciones educativas en los Estados Unidos reciben recursos de diversas agencias del gobierno para financiarse, incluyendo alrededor de $40.000 millones anuales que son destinados a investigación y desarrollo. Devastador, así fue el paso del ciclón Idai por África. Según el reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la región hay más de 220.200 personas desaparecidas,
tras el paso del fenómeno. En un comunicado, indicó que la mayoría de ellos se reportaron en Mozambique y Zimbabue. La Cruz Roja inició el registro en una plataforma digital que ha abierto para ayudar a las familias a buscar a sus parientes. Sin embargo, advirtieron que la cifra podría ser mayor y solo lo sabrán una vez se restablezcan los servicios en las comunidades que permanecen sin electricidad y acceso a Internet. Dos hombres en una moto lanzaron un objeto explosivo a la caseta de vigilancia ubicada fuera del consulado de Rusia en la capital de Grecia. El hecho no dejó víctimas, pero causó daños materiales. La policía busca a los responsables de este hecho. Liberación de todos los presos políticos, reformas electorales y tal vez en un futuro pedir a la comunidad internacional el cese de las sanciones son algunos de los acuerdos que logró esta semana la mesa de negociaciones en Nicaragua. Pese a que el régimen de Daniel Ortega se comprometió a sacar de la cárcel a los presos de conciencia en un plazo de 90 días, familiares exigen que sean en 15. Además, se mandaron que no se retomen las conversaciones hasta que el último preso recobre su libertad. Nicaragua vuelve a las calles. La organización civil Unidad Azul y Blanco convocó a nuevas marchas en contra del régimen de Daniel Ortega para este sábado 23 de marzo. La convocatoria se registra a pocos días del primer avance real de la mesa de negociaciones. Y es que el régimen de Daniel Ortega cedió ante la creciente presión internacional. Según voceros de la oposición nicaragüense, el gobierno sandinista se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. La mesa de negociación acuerda asimismo hacer una invitación formal al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe a la mesa en el proceso de liberación de todas las personas presas o detenidas. Además, Ortega estaría de acuerdo con implementar reformas electorales que lleven a la celebración de elecciones libres y transparentes. En su momento y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, familiares de los presos políticos rechazaron el acuerdo entre la oposición y el régimen sandinista. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos exigió que el tiempo de liberación no sea mayor a 15 días, contrario a los 90 días que se establecieron en el pacto de la mesa de negociaciones. Además, demandan que las conversaciones no se reinicien antes de que se libere hasta el último preso de conciencia, como garantía de que Ortega cumpla con su palabra. Saludamos a José Palé, integrante de la mesa de negociación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, a sus órdenes. José, como siempre, la gran pregunta es, ustedes le piden al gobierno de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos en un plazo de 15 días a más tardar. Él está ofreciendo 90 días. Nuevamente vemos esta táctica de dilación para alargar el diálogo, las negociaciones, pero no se dan pasos en concreto. ¿Qué pasa si no se liberan en estos 15 días? La alianza ha venido exigiendo que se proceda a liberar de inmediato. El gobierno ha dicho que así procederá. Para nosotros es importante ver liberaciones pronto, porque tenemos que pasar de las promesas, y hasta hoy solo ha sido promesa, y queremos ver hechos, realidades. El día de ayer se estuvo trabajando un protocolo de liberación en el sentido de que arrancar el proceso ya. Esa es nuestra prioridad. Hoy esperamos que ese procedimiento, ese protocolo, quede firmado y permita garantizar que los familiares de nuestros presos políticos los podrán ver pronto ya libres en su casa y se inicie también el trámite de liberación definitiva de todo cargo para que puedan salir sin ningún temor a ninguna persecución penal posterior, con su registro, con su archivo definitivamente limpio, porque han sido acusados de terrorismo sin haber cometido nada que tiene que ver con este delito, en el ejercicio únicamente de su derecho a protestar.
En poco menos de un mes vamos a llegar a un año de la crisis política en Nicaragua. Una de las principales demandas era la realización de elecciones. ¿Esta demanda sigue en la mesa de negociación? ¿Hay algún avance con Daniel Ortega o definitivamente es un punto del pliego petitorio que no se va a tocar más? No, ese tema está abierto, está incluido en la agenda consensual y ya se han dado pasos para acercarse a esa necesaria convocatoria de elecciones, pero en condiciones en que el pueblo de Nicaragua pueda decidir que su voto valga mediante procesos electorales libres. Y en esa línea ya se ha enviado una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que la misión electoral de la OEA venga de inmediato a Nicaragua e inicie la tramitación, la preparación de una amplia reforma electoral que permita contar con una nueva ley con garantías ampliamente democráticas, es decir, en condiciones diferentes a las elecciones anteriores en que ha favorecido el fraude, en que ha favorecido el manejo a favor de los intereses y con procesos electorales que han sido regidos no por autoridades independientes, como deben ser, sino por autoridades que han sido nombradas única y exclusivamente para defender los intereses de Ortega Murillo. Con la presencia de la OEA, con los expertos electorales, en un amplio proceso de consulta nacional, estaremos contando con esta nueva ley y estaremos definiendo bien dentro de la mesa las fechas de las elecciones, que para nosotros es una condición indispensable que sean anticipadas para garantizar la estabilidad y la paz de la nación. José, ¿en qué fecha se podría llevar a cabo esa elección? Esa fecha va a estar en dependencia del proceso de elaboración, va a estar en dependencia de que permitan la organización del nuevo partido, da tiempo para lo mismo, y del tiempo necesario para que pueda desarrollarse una campaña en un ambiente de plena libertad, de pleno ejercicio de derechos. Esos tiempos, hablando con la OEA, con los expertos, andan alrededor de un año. Es decir, en abril se cumple el primer año de la crisis y todavía falta un año más para ya hacer una convocatoria a elecciones en Nicaragua. Así es, porque las circunstancias, la ley actual, con el tribunal que Ortega impuso, es imposible tener procesos libres, transparentes e independientes. Debe cambiarse todo eso para que la democracia prospere en Nicaragua. No pueden seguir participando en procesos amañados como lo que Ortega ha impuesto. Tiene que cambiarse todo para abrir el camino hacia una verdadera democracia. José, ¿y qué confianza, qué garantías hay de que el gobierno de Daniel Ortega no va a continuar durante este año todavía con otras prácticas de represión, de encarcelamiento de opositores, todas estas tácticas que hemos visto a lo largo de este año que se ha registrado la crisis? Ese es otro tema fundamental de la agenda, es el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. Ese tema no ha iniciado, esperemos estar tocándolo la próxima semana, donde tenemos presentadas propuestas para que esa situación no se sostenga, para que el estado de sitio de facto que se ha impuesto por parte de Ortega quede suspendido y para que realmente brillen, prevalezcan los derechos y garantías de los ciudadanos para que puedan ejercer todas sus libertades plenamente. Ahí vamos a estar trabajando en cuáles serán los mecanismos para que eso sea una realidad, para que la Constitución no sea letra muerta, sino que sea algo vivo que garantice que cada uno de los ciudadanos nicaragüenses disfrute de sus derechos humanos. ¿Le tienen fe a Daniel Ortega, a la vicepresidenta? Perdón, repítame la pregunta. ¿Pero le tienen fe, le tienen confianza de verdad a Daniel Ortega y a la vicepresidenta de que van a dejar el poder, que van a dejar de cometer estas violaciones a los derechos humanos? Confianza muy difícil, porque han demostrado en muchísimas ocasiones que la palabra no vale. Por eso es importante contar en la mesa de negociaciones con la presencia de testigos y acompañantes internacionales. Ya se ha integrado plenamente
como testigo y acompañante un enviado especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y tenemos la presencia del Nuncio Apostólico como representante personal de su santidad, el Papa Francisco. Esa presencia coadyuva y el seguimiento de toda la comunidad internacional que está atenta, condenando, vigilando, dándole seguimiento a la evolución de los hechos. Ayer mismo en Ginebra, en el Consejo de los Derechos Humanos, se condenaba la actitud del gobierno de los Ortega Murillo por su reiterada violación de los derechos humanos. Y ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluía a Nicaragua en su lista negra de países violadores de este tipo de derechos. Ese apoyo de la comunidad internacional, esa presencia en las mesas de los garantes internacionales y la disposición de lucha del pueblo nicaragüense es lo que nos da la garantía que en esta vez sí deberán cumplir. Sí. José, si difícilmente se puede sostener la confianza en la palabra de los negociadores del gobierno de Daniel Ortega, ¿cuáles serían esas muestras clave, muestras claras para que ustedes continúen en esa mesa de negociación y no se alargue un diálogo de manera eterna por un año más sin que reciban estas muestras, por ejemplo, la liberación de los presos políticos o la convocatoria puntual a esta reforma electoral que lleve a las elecciones? ¿Cuáles son esas muestras claras que ustedes están esperando? Los hechos que estamos esperando nosotros y la comunidad internacional. No promesas, no nos guiamos por promesas. Y la comunidad internacional ha establecido sanciones que no se levantarán si no se dan avances fácticos, si no se dan cambios reales sostenidos en la línea de fortalecer la democracia y los derechos humanos. De nada le sirve a Ortega seguir prometiendo, tiene que cumplir. Y ese cumplimiento solo va a medir por resultados, por la implementación de los acuerdos. Es la implementación, la puesta en práctica de los mismos, lo que desencadenará el cese de la presión internacional y ponerle fin a las sanciones que se le ha aplicado al régimen. Le agradezco a José Palé, integrante de la mesa de negociación, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. A la orden, sí, un gusto. Hasta luego. Nueva Zelanda recordó este viernes con 2 minutos de silencio a las 50 personas que perdieron la vida hace una semana en el ataque armado a 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch. La masacre cometida por un supremacista ha sido considerada la peor en la historia moderna del país. La policía neozelandesa informó que culminó las labores de identificación de todos los fallecidos. La primera ministra, Jacinda Ardern, vestida de negro y con un velo islámico, acudió para honrar la memoria de los fallecidos al Parque Haley, frente a la mezquita al norte, donde 42 personas fallecieron. El profeta Mohammed Sallallahu dijo que los creyentes en su bondad mutua, compasión y simpatía son como un solo cuerpo. Cuando cualquier parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo siente dolor. Nueva Zelanda llora contigo, somos uno. Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, permanece detenido en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas. El jefe de despacho del mandatario interino cumple más de 24 horas bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y sus compañeros del Partido Voluntad Popular han expresado preocupación por lo que le pueda pasar al interior del helicoide. Pese a ello, Guaidó y su equipo de trabajo afirmaron que no detendrán su trabajo para recuperar la democracia en Venezuela, pese a las amenazas del régimen. El mandatario encargado continuará con su gira por el país y anunció que tomará medidas de protección tras el arresto arbitrario de su mano derecha. Marrero fue detenido en la madrugada del jueves tras un allanamiento en su vivienda en el este de la capital venezolana. Una sala especial de la sede de la Policía Federal en Río de Janeiro fue dispuesta para que el expresidente Michel Temer pasara su primera noche como detenido. El exmandatario brasileño fue arrestado este jueves por su presunta vinculación con el caso de corrupción conocido como Lava Jato. Pese a que en principio sería recluido en una unidad de la Policía Militar, la defensa de Temer argumentó que por su alto cargo debían autorizar la sala en la sede de la policía. La Fiscalía acusa a Temer de ser el principal líder de una organización criminal que incurrió en los delitos de corrupción, malversación y lavado de dinero al interior de la petrolera estatal Petrobras. Como he dicho recientemente, la justicia es para todos y cada uno es responsable de sus acciones. Líderes del Caribe se reúnen hoy con el presidente Donald Trump en la Florida. El mandatario estadounidense abordará con representantes de Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Haití y República Dominicana temas económicos y sociales de la región. Sin embargo, se espera que el tema principal de la agenda sea la crisis de Venezuela.
La respuesta a la crisis política, económica y social en Venezuela ha dividido a los miembros de la Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM. La organización ha defendido oficialmente un diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, algo que Washington y otros países de la región no contemplan. El encuentro tendrá lugar en el Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El régimen de Nicolás Maduro culpó a Roberto Marrero, abogado y mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, de ser el líder de una célula terrorista. El jefe del despacho del mandatario encargado será trasladado a tribunales para ser juzgado. En Caracas, Oliver Fernández tiene el desarrollo de esta noticia. Nuevamente, un gusto saludarte. Un gusto saludarte nuevamente, Joely. Así es, Nicolás Maduro se refirió sobre la detención de Roberto Marrero este jueves. Dijo que supuestamente está detrás de una célula terrorista que pretendía traer mercenarios desde Colombia para atacar a la supuesta revolución bolivariana. Sin embargo, vale destacar que esto, por supuesto, ha traído como consecuencia el rechazo de no solo los diputados a la Asamblea Nacional y los diputados de oposición, sino también de la comunidad internacional, quienes han dicho que se trata de el recrudecimiento de la persecución política que se vive en Venezuela. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero, que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro, que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo, que está manejando armas, y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista. Joely, es importante destacar que el diputado Sergio Vergara, a quien también se le allanó su casa, aseguró que Roberto Marrero le gritó que supuestamente le habían puesto armas y una granada. Joely, mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que se trata de un secuestro. Recordemos que Roberto Marrero es el director del despacho de la presidencia de Juan Guaidó. Veamos qué fue lo que dijo. El pueblo de Venezuela tiene años sufriendo de hambre, de miseria, producto de un régimen que, de nuevo, canta victoria porque tienen un día más secuestrando el poder en Miraflores. Cantan victoria porque secuestraron al jefe del despacho de la presidencia encargada. Cantan victoria porque le manifiestan al mundo lo que tenemos años denunciando. Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. De nuevo, aquí estamos y aquí seguiremos y aquí seguimos. Y pase lo que pase, lo decía el mismo Roberto Marrero en un audio que dejó antes de que irrumpieran violentamente en su casa. Seguimos adelante. Joely, se espera que el día de hoy sea presentado ante los tribunales competentes. Recordemos que son 48 horas desde el momento de la detención. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN 24.